Tenemos una otra invitada, la doctora Cecilia Bachino. El aplauso para la doctora. ¿Cómo te va? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Nefróloga. Nefróloga. Muy bien. Otra de los tantos, digamos, especialidades que se han visto, digamos, tapadas de pacientes debido a la pandemia, ¿no? Sí, en realidad salimos un poco a la luz de más de lo habitual, vamos a decir así, sobre todo por los pacientes que tratamos, que son pacientes con algún grado de inmunosupresión, ¿verdad? Que tienen algún riesgo mayor respecto de la población general. Y sobre todo los pacientes en diálisis, que son una población que en el momento que tuvimos que ir todos a la restricción o al confinamiento, eran pacientes que no podían o era imposible que lo lograran por tener que concurrir a hemodiálisis 3 veces por semana. O sea, tuvimos que allí desarrollar una cantidad de protocolos que nos ayudaran a cuidarlos especialmente y a ellos y a todo su entorno, porque eran pacientes que sí o sí iban a tener que seguir asistiendo a su centro de diálisis, ¿verdad? ¿Y cuánto afectó, digo, si es que lo hizo, directamente el COVID, por ejemplo, a los temas renales? En realidad el COVID directamente puede generar daño renal en situaciones agudas. En estos pacientes que han ingresado a CTI tienen un compromiso renal vinculado al COVID, sobre todo por infección aguda, por shock. Secundariamente, obviamente, lo que determinó el COVID en todas las patologías, así como hablaba la doctora Lucía Delgado del cáncer, que han habido menos diagnósticos, también algo parecido ha sucedido en la enfermedad renal. En realidad, obviamente, los pacientes han ido menos consulta en policlínica. Hay un número más bajo porque el paciente no ha concurrido al médico. Hay números más bajos, exactamente, números más bajos que no haya enfermedad, sin duda. Sí, o sea, hay números más bajos de registros porque obviamente hay captación que no ha existido vinculado sobre todo al confinamiento. Si nosotros tenemos un registro nacional que en realidad es sumamente relevante, que se denomina el Programa de Salud Renal, que lo que hace específicamente es llevar un registro de todos los pacientes que tienen enfermedad renal en el país. Es un registro voluntario que lo hacemos los médicos y que nos ha ayudado mucho al seguimiento y sobre todo a la prevención para evitar que el paciente progrese en su enfermedad. Yo quería ir ahí porque es una enfermedad un poco silenciosa, ¿no? Digo, que no tiene un aviso previo importante. Sí, en realidad depende de nuestro cuidado. Exactamente. O sea, la principal causa de enfermedad renal en nuestro país viene dado por las patologías vasculares. La principal causa de ingreso a diálisis son la diabetes, la hipertensión arterial. O sea, todas estas enfermedades que en realidad se agrupan bajo la denominación de enfermedades crónicas no transmisibles, justamente para distinguirlas de las enfermedades infecciosas que en algún momento fueron la principal causa de muerte en los países menos desarrollados. En realidad hoy en día estas enfermedades no transmisibles, la obesidad, la diabetes, el colesterol, así como la hipertensión arterial, son los principales determinantes de la enfermedad cardiovascular, que es sin duda una de las principales causas de muerte. Uno de los blancos es el riñón, de todas estas. Por eso, en realidad, uno puede no percibirse hipertenso o no percibirse diabético y que esta enfermedad silenciosa que está dando hipertensión sin síntomas sí nos está generando daño a nivel renal y eventualmente el paciente no consulta. Por eso para nosotros es muy importante la captación precoz, tanto de los pacientes hipertensos, diabéticos, como cualquier enfermedad renal, porque en realidad cuanto antes la captemos tenemos más chance de que el paciente no evolucione a la progresión, lo que llamamos progresión y agravación hasta el ingreso a diálisis. Pero, ¿cómo es, por ejemplo, anualmente hacernos una ecografía, por ejemplo? En realidad la ecografía va a detectar solo las alteraciones morfológicas del riñón. Que, por ejemplo, si tú usas un monorreno o si tenés cálculos, lo voy a encontrar en una imagen. Si el riñón funciona bien o no, eso es un control que se hace con la sangre, en realidad una rutina en sangre. Es más fácil todavía. Es más fácil todavía y obviamente aquellos pacientes que tengan factores de riesgo son sobre quienes vamos a hacer más énfasis, pero solamente con encontrar hipertensión en un paciente ya vamos a estar pensando en que... No, porque me interesó mucho lo que dijiste con respecto al diabético, el que tiene problemas de hipertensión. Digo, pero también nosotros podemos ser, nosotros mismos podemos ser los que causan la enfermedad del riñón, abusando de algunas cosas. Exacto. Como por ejemplo... En realidad, en la población uruguaya, igual que en muchos países del mundo, 1 de cada 3 pacientes uruguayos adultos es hipertenso. Es decir, que la hipertensión arterial está a la mano todos los días. O sea, nosotros acá somos 4, uno de nosotros en algún momento va a desarrollar hipertensión arterial. Eso aumenta con la edad, es decir, la incidencia va a ser cada vez mayor. Y sin duda que todas estas enfermedades, diabetes, hipertensión, obesidad, se ven incrementadas en determinadas áreas geográficas. Lo que hace pensar que hay
factores externos o de los hábitos de salud que hacen que sean más probabilidades de desarrollarlas. ¿Ah? Nadie piensa que en los sitios menos favorecidos, o sea, haya obesidad. En realidad todo lo contrario, lo que hay es hambre y en esas situaciones hay menos diabetes, hay menos hipertensión. Es decir que todo lo que es consumo industrializado en los países del primer mundo, sobre todo Estados Unidos, que están muy influenciados por una industria con alto contenido en sodio en la dieta, un alto contenido en azúcar. De todas esas cosas, sin duda, dañamos directamente al sin riñón. duda que sí, sobre todo de la mano de la obesidad. La obesidad, sobre todo cuando es una obesidad centroabdominal, que le llamamos, que es la obesidad donde predomina la pancita, en realidad esa grasa... Me estás preocupando. Esa grasa, bueno, vamos a prevenir. Esa grasa visceral va eliminando o secretando determinadas sustancias que van haciendo que el paciente desarrolle hipertensión, que la insulina se empiece a alterar sus niveles y secundariamente va a ir generando otras patologías. ¿Qué función tiene exactamente el riñón? El riñón, a ver, para la población general, el riñón lo que hace es filtrar la sangre. Por eso es tan importante esto de la diabetes y de la hipertensión, porque tiene como una relación directa con la sangre. Totalmente, o sea, en realidad es realmente un filtro. De hecho, es el órgano por donde más veces pasa la sangre al día. Fíjense que un riñón normal filtra más o menos entre 100 y 120 mililitros por minuto de sangre. Es decir, que la sangre va a pasar miles de veces en el día por este filtro. Y lo que va a hacer va a tratar de secretar los desechos del metabolismo normales del organismo. Pero ojo que también va a desechar, por ejemplo, los productos de los fármacos que utilizamos. Entonces, cualquier fármaco que uno consume, por más que lo está consumiendo de pronto por un dolor de cabeza, va a pasar por el riñón una cantidad de veces en el día. Y por eso también para nosotros los nefrólogos el uso abusivo o la automedicación con analgésicos es algo sumamente importante, porque en realidad uno ve en los comerciales que si no podés levantar al nieto, tomate un Actron, pero en realidad, o un analgésico, pero en realidad estamos de alguna manera pudiendo generar un daño a nivel renal por el mal uso de los fármacos. Como que es mayor trabajo para el riñón, digamos. Exacto, sí, en realidad a la larga da toxicidad, Daño, o sea, claro. a lo largo, en el tiempo va generando daño. Cecilia, ¿y cómo está vinculada la COVID con el riñón? Porque uno entiende que es infección pulmonar o que es a través de las vías respiratorias, Exacto. pero también han habido muchas muertes por fallas renales por COVID. ¿Cómo termina eso ahí? En realidad COVID tiene una gran particularidad como infección, y es que además de determinar un daño directo a nivel pulmonar, genera una reacción inflamatoria tan desmedida que es la propia reacción inflamatoria del organismo la que termina generando el daño. A eso nosotros le llamamos, a veces se denomina sepsis en algunas infecciones, pero es justamente la reacción inflamatoria. De hecho, las drogas que ahora el fondo está financiando para COVID, que es el tocilizumab, es una droga que específicamente lo que hace es frenar la reacción inmunológica del organismo, De inflamarse. más que atacar directamente el virus. Claro. Entonces, el riñón se ve afectado como de coletazo, si se quiere, por esta reacción inflamatoria desmedida, así como también le sucede, al riñón y a otros órganos. Le puede fallar el hígado, puede fallar el sistema circulatorio y el paciente necesitar fármacos para mantener su hemodinamia. Es decir, que dentro de lo que sería la afección. Y después, y después hay afecciones de COVID más directas, que es generando una reacción inflamatoria propia del riñón, que en ese caso puede dar alteraciones específicas que también están descritas hoy en día. Cada día se describen más cosas, Claro. y se reportan más cosas, porque en realidad todo esto es nuevo. ¿Cómo es la vida de una persona? ¿Cuánto cambia la vida de una persona con... Yo conozco, por ejemplo, el caso de Chano, que perdió un riñón por Sí. ahora la balacera. Sí, lo leí. Y yo tengo gente conocida que Sí. ha sido trasplantada Sí, y claro. vive con un riñón. Exacto. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo cambia? ¿Cambia mucho la vida En de realidad- una persona trasplantada que tiene un riñón solo? Bueno, en realidad tener un riñón solo per se, por ejemplo, nacer con un riñón solo por una malformación, o haberla perdido en un accidente de tránsito, o que le hayan sacado un riñón porque tuviste un neoplasma en ese riñón o un cáncer, no significa que uno no pueda tener una muy buena calidad de vida, porque el otro riñón, si es un riñón saludable, lo que va a hacer hipertrofiarse, o sea, aumentar su tamaño y generar mayor capacidad de filtración. Es decir, va a tener algunas células que las va a tener como de reserva para que, si son necesarias, las va a sacar provecho. Y en ese caso el paciente puede evolucionar toda su vida con cuidados esporádicos, de hábitos de salud, y va a ir muy bien. Sin excesos. Sin excesos. El problema se da cuando hay otras injurias u otros daños ya impuestas sobre el riñón que queda.
por ejemplo, el que tú me preguntabas por el Chano. Sí. En realidad, probablemente ese riñón en el cual es un paciente que tiene un consumo de psicofármacos Sí. vasoactivos. El otro no está muy bien tampoco. Claro, puede pasar que el riñón que quede sea un riñón ya dañado. Y al ser un riñón ya dañado, no tiene la capacidad de reserva para poder suplir la función del riñón Complementar colateral. lo que Claro, falta. lo que Entonces es probable que un paciente que ya tenga algún grado de enfermedad renal y queda con un riñón único, mantenga una enfermedad renal que necesite de cuidados más especiales. Es decir, Acá tengo dos para hacerte en una, pero tiene que ver en cómo mantener un riñón sano y si existe algún método, te lo voy a hacer claro. Viste que cuando vos limpiás el filtro de la aspiradora, sacás, limpiás y ya está. ¿Cómo podemos hacer? ¿Hay alguna forma, por ejemplo, de recuperar el funcionamiento óptimo de un riñón haciendo algún tratamiento o limpiando ese filtro de alguna manera? sí, en realidad lo más importante, después que la enfermedad renal está establecida y tu riñón tiene un daño, lo que hay que tratar es de cuidarlo mucho de nuevas injurias para evitar que la pendiente de pérdida de la función que queda sea muy empinada. Porque es irreversible. O sea, después que el daño está establecido y es crónico, ya quedó. está. Obviamente que hay situaciones de injurias agudas que recuperan. Si Ajá. el riñón se inflama por algún motivo, en una infección urinaria y uno la trata, eso se va a recuperar. ¿tá? Pero lo más importante en los pacientes con enfermedad renal crónica es esto de cuidar los factores que pueden favorecer la progresión de la enfermedad. Si el paciente está con una enfermedad porque es hipertenso y luego de tenerla se mantiene hipertenso, es probable que la velocidad de pérdida de esa función sea mucho más pronunciada que si yo logro que el paciente entre en una presión arterial normal. Y lo mismo sucede con un diabético y lo mismo sucede con la causa que haya determinado el daño. Por ejemplo, el consumo de fármacos tóxicos también. O sea que todo lo que sean hábitos vinculados a corregir todas estas enfermedades no transmisibles, de alguna manera terminan siendo muy, muy positivos para mantener la función renal. Hay que tomar mucho líquido. Tampoco, hidratarse no bien, hay que abusar pero mucho, sin ¿no? abusar. En Eso- realidad es lo justo y necesario. ¿Cuál es el límite, doctora? En Eso realidad- le quería decir en porque realidad no una hay vez un me li- dijeron, sí, pará, pero, viste, porque dice, no, hay que tomar Toma agua. 3 Vas y te litros de tomas agua 10 por litros de día y agua. después dice, claro. Claro, seguro. en realidad no hay un límite establecido, eso depende de cada uno de la actividad que uno haga. Lo que sí es seguro es que el riñón tiene que tener todo el tiempo el sustrato de estar bien hidratado. Más o menos una persona cualquiera tiene que orinar más de un litro y poco para poder excretar los tóxicos que el organismo hace en un día. ¿tá? O sea que seguro más de eso hay que tomar. No es necesario orinar 4 litros para hacerlo bien. O sea, Quizás una forma interesante de autoevaluarnos es ver cuántas veces hacemos pis. también, ¿no? sí, O sea, o saber uno cuánto orina. Eso, cuánto eso orina, lo hacemos claro. nosotros con los Usted, pacientes. pero, o sea, no La es- población general no lo hace, pero en uno... la casa la gente se puede decir, bueno, ¿cuántas veces voy a orinar? Y ahí tenés por lo menos una noción. una ¿tá? medida. No es mejor tomar mucho más por tomar, es decir, tomar 6 litros de agua por día también fuerza al riñón a algo que en realidad no necesita. O sea que hay que ajustarlo un poco a la vida de cada uno también. No Cuánto hay un ejercicio promedio. uno Ah, hace. depende. Está. Bueno, claro. Ya que estamos hablando del PIS y arriesgándome a que se rían de mí durante toda la semana, Sí. no, porque capaz que tiene que ver, capaz que la doctora me dice, no, muy bien. A ver. Hacelo, por favor. A ver. El color de la orina. El color de la orina. El ¿Nos color de puede la dar orina, señales? en realidad, para nosotros es un gesto semiológico más. Es decir, el nefrólogo siempre, cuando estábamos en facultad, nos decían, termina el examen físico con el vocal de orina, porque en realidad nos da información a nosotros los nefrólogos. Tener espuma en la orina, una espuma muy pronunciada, Sí. no es normal. ¿No es bueno? No es normal. No es Habría normal. que ver qué Algo sucede pasa. con eso. Ahí está. Bien. Tener sangre en la orina tampoco es normal, Bueno, o sea ni que que una hablar. coloración rojiza tampoco. ¿tá? Y después hay gamas de normalidad que lo que nos dicen es cuánto está concentrando el riñón. Yo cuando me levanto a la mañana probablemente tenga una orina más oscura de lo que le voy a tener a la tarde, porque el riñón estuvo toda la noche concentrando la orina porque yo no estoy tomando. Entonces las variaciones son muchas dentro de la normalidad, aunque obviamente que hay cosas que nos pueden llamar la atención y que no son normales. Claro. Bien. No nos puede llamar la atención una orina clara, por ejemplo. No, salvo que Totalmente sea clara clara. las 24 horas. Ahí no está bien. Y bueno, También es puede otra ser una señal. pista para nosotros de que algo sucede. Ajá. Claro. Muy bien. Cuánta información, Che, Cuánta, de y la qué buena, ¿no? y muy Qué de la buena. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes Muchas gracias. por la invitación.
justo estábamos hablando y hoy creo que Anaí, Janina fue que tocó el tema del COVID y recuerdo que Alberto, ¿no? Alberto tuvo Falla renal. una falla importante Sí. poco antes de morir. Sí. Alberto Sonsol. Sí, 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 lo Yo tengo digo claro. Alberto por, No, por el no, cariño no. que le tengo. Creo que todos se entienden, pero Alberto fue uno de los que le pasó eso, ¿no? Sí. El tema del sobrepeso también influyó también Sí. un poco. Nos contó su hijo Lali cuando estuvo. Exacto. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El aplauso para la doctora. Muchas gracias. Gracias a Muy buena información. Nosotros seguimos.